Es momento de nuestra entrevista internacional en democracia. Wendy Wee Kyung-chun es ingeniera de sistemas, dirige el Instituto de Democracias Digitales de la Simon Fraser University de Canadá, donde investiga el impacto de la desinformación en la sociedad y es autora, entre otros libros, de Data de la Discriminación. Gracias, Wendy, por tomarte el tiempo de tener esta conversación. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. En términos generales, ¿las democracias son más fuertes o más débiles tras la irrupción de las tecnologías digitales? Es una pregunta difícil de responder, en parte porque no son solamente las tecnologías digitales las que han causado la crisis que estamos viendo con las democracias en este momento. Y creo que es un poco fácil echarle la culpa a la tecnología por los problemas que estamos viendo. Entonces, la manera en que tengo para responder es que ciertas formas de la democracia se han robustecido mientras que otras se han debilitado. ¿De qué forma los desarrollos en tecnología de los datos amplifican la discriminación y los prejuicios? Oh, hay tantas maneras. Empecemos con un par de ejemplos concretos. Una manera es a través de sistemas de recomendaciones, pero también está la manera en que te posicionas en distintos entornos de la red. La manera en que funcionan estos sistemas de recomendaciones y algoritmos es a través de un principio llamado homofilia, lo que simplemente es el gusto a lo similar. Entonces, es la idea de que las personas que se comportan de manera similar se les recomienda objetos parecidos o personas que se les considera que serán semejantes, que se parecerán a alguien más, también serán puestas juntas. Esto significa que las cámaras de eco no son un error en estos algoritmos y sistemas, son el propósito. Lo que estos sistemas hacen es crear polarización y están creando lo que yo llamo un cúmulo agitado de rabia confusa. Lo importante es que en lo que tú pones en tu cúmulo o en tu entorno, lo que está eligiendo el sistema es algo ligeramente fuera de ti, algo que tú crees que es auténtico o que expresa quién eres, algo que es como un secreto abierto habitualmente. Entonces toman esto como la base para tu cúmulo. Entonces estás con personas que se ven como tienen una gran o importante característica. Y es usualmente en estos entornos donde las personas no solo están aisladas de otros puntos de vista, sino que también sienten que están compartiendo algo que es secreto de ellos. Y usualmente lo que se inyecta son otras teorías u otro contenido similar con el fin de construir cúmulos más grandes. El ejemplo clásico de esto es mostrado en la construcción de la extrema derecha en Estados Unidos. Empieza con un grupo que se identifica con ser incel, luego ellos u otras personas se conocen por otras perspectivas sobre la masculinidad, en donde lo que tienes es la conocida como hombre esfera. Muy interesante. Tú sostienes, Wendy, que la desinformación hace que las personas sean cínicas y desconfiadas. ¿Esto es algo nuevo o es una condición humana? No sé si es una condición humana, pero ciertamente no es algo nuevo. Muchas campañas en el pasado han sido dirigidas hacia crear lo que se les llama miedo, incertidumbre y duda. Es un término técnico y mucho de ello está si miras campañas asociadas al uso del tabaco, el cambio climático. La idea es inundar la esfera pública con mucha información que las personas van a estar inseguras con qué creer y cultivas la posibilidad de que algo no sea creíble. ¿Podemos nosotros, las y los ciudadanos, hacer un uso racional o virtuoso de los medios digitales con el fin de fortalecer nuestras democracias? ¿Depende de nosotros o las grandes compañías tecnológicas tienen todo el control? Es una combinación de ambas.
Tienen que ser ambas acciones desde nosotros, los usuarios, para demandar ciertas cosas como más transparencia o acceso a nuestros propios datos, pero también depende de las grandes plataformas el hacer cambios que se reflejen con mejor democracia. Creo que, si pudiera ser un ejemplo paralelo, hablaría sobre el informe IPCC y el cambio climático global. Ujú. Cuando el informe IPCC fue publicado, la idea era que las personas y las corporaciones le tomen el peso y la seriedad al cambio climático, algo que estamos experimentando todos en este mismo momento. Pero no dijeron, ok, tenemos que atacar a las empresas petroleras. Lo que hicieron fue reunir a científicos para que hagan un consenso y también para que puedan trabajar con el público para informarles qué es lo que se venía, y luego modelar lo que iba a pasar después con el fin de que todos trabajen colectivamente para cambiar las cosas. Creo que necesitamos algo como eso, cambios a nivel de los hábitos de los usuarios. Necesitamos cambios a niveles gubernamentales y cambios en las grandes empresas tecnológicas. ¿Qué tipo de cambios crees que los consumidores pueden tener en sus hábitos? En términos de consumidores, yo creo que hay todo tipo de pasos a seguir en sus derechos. Las personas deberían tener derecho a sus propios datos, así que insistir en los derechos que ya tienen es importante. Hay personas, y esto ha emergido de distintos grupos indígenas, que insistían en soberanía sobre los datos. También ha habido movimientos de ciertos usuarios con el fin de salirse de ciertas plataformas que son muy vigilantes o discriminatorias. Entonces, hay movimientos que funcionan a ese nivel, pero la relevancia de que lo hagan colectivamente es que es importante juntar a los usuarios, a las empresas y a los gobiernos. Pero usualmente este tipo de trabajos no son tan directos. Si pudiera darte otro ejemplo que viene del cambio climático, es cuando surgió el reciclaje en América del Norte en los 90. Muchas personas dieron un paso atrás y dijeron, el reciclaje es inútil porque el problema grande de la contaminación no va a ser resuelto por medio del reciclaje. Pero como toda una generación se crió con el reciclaje y creyó en que sus acciones podían hacer una diferencia, hoy en día muchos jóvenes son insistentes en decir, he estado reciclando. A mí me dijeron que si yo hacía estas acciones el mundo iba a cambiar. Entonces es empoderar a las personas. Creo que debemos pensar en maneras en que las expectativas y los hábitos de los usuarios puedan ser cultivados de cierta manera en que podamos tener una visión de cambio a gran escala. Eso es genial. Wendy, en este punto, con la irrupción de la inteligencia artificial, ¿tienes algo de fe en las propiedades democráticas de las redes sociales o de las plataformas digitales? La tengo, si no la tuviera no estaría estudiando lo que he estudiado por al menos 30 años. Creo que hay muchas preguntas que la inteligencia artificial levanta. Ahora las personas están enloqueciendo por lo que es la inteligencia artificial generativa. Es IA que produce algo que es plausible, que pareciera ser único. El miedo de lo que esto significa no solo es la muerte de la creatividad humana, pero también el crecimiento de mercados de chatbots e inteligencias artificiales que van a esparcir desinformación. Esto es real y es importante que lo consideremos. Pero también está la pregunta más grande sobre qué es la inteligencia artificial, qué tan restringida es y qué tipo de futuros puede abrir y cerrar. Así que básicamente el Machine Learning está entrenado en datos antiguos. Es por esto que también muchas personas estaban dando un paso atrás ante la IA generativa por términos de copyright. Porque básicamente lo que hace es tomar todo y rehacerlo, así que rehace todo lo del pasado. Y para lo que la IA predictiva está usualmente entrenada, por ejemplo, cuando dicen que un sistema ha predecido el futuro,
No es que haya predicho el futuro, sino que predijo el pasado. Porque lo que pasa es que fue alimentado por datos pasados y luego se prueba si es que puede predecir de manera precisa esta información del pasado que se ha puesto a un lado. El peligro de la IA predictiva es que mezcla el futuro con el pasado, por lo que en vez de aprender de errores del pasado, los automatizamos. Creemos que estamos aprendiendo, pero en verdad lo que estamos haciendo es apagar el futuro. Ahora la IA generativa pareciera ser algo radicalmente distinto. Hace algo sin repetir el pasado. Pero lo que hace cuando piensas en la IA generativa y por qué es tan poderosa es que produce algo plausible y a la vez diferente. Es algo que pudo existir y que, de cierta forma, se ve único. Pero está ahí siempre. Por una desviación del pasado, entonces lo que le estamos dando a la creatividad es un enorme apagón ante este angosto margen que pareciera ser plausible y único. Esto es fascinante, Wendy. La última pregunta. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos e hijas a ser responsables por los efectos que sus interacciones en el ecosistema digital tienen hacia los demás? Creo que no son los niños de quien estoy preocupada, porque ellos tienen un gran sentido en WhatsApp o Telegram, o Instagram o TikTok. Tienen un gran sentido de lo que ven en línea, lo que hacen en línea y sus propias vidas. Han habido muchos casos de ciberbullying y el ciberbullying es más efectivo cuando son personas que conoces. Entonces creo que los niños tienen un sentido muy fuerte de la relación de lo que está en línea y lo que está en sus vidas reales. En especial los más jóvenes que se han criado en esto. Los más mayores están como, oh, esto es online, esto no es real. Quienes fueron criados en una diferente versión de lo que era el Internet y dicen cosas como, esta es una tierra de fantasías. O son corporaciones que están facilitando ciertas operaciones y dicen, esto es solo online. Creo que son ellos los que deben ser empujados un poco. Muy interesante, Wendy. Muchas gracias por esta conversación y tu generosidad. Adiós. Gracias. Adiós. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Democracia en CNN Chile.